la lluvia veo cómo cae. Siento que me hundo sin saber si algún día terminará. Mezcla de error, nosotros no seguimos. Mucho ya sufrimos, del tiempo aprendimos. Recuerda tu promesa y protege a todos. Aferrarse al pasado sería un gran error. Si estamos juntos algo nuevo aprenderás. Varios lazos forjarás, siempre unidos seguirán. Solo has de seguir confiando en ti, así aumentará tu fe. Todo en esta vida experiencia nos dará. Hay muchas cosas que apreciamos todos en este mundo. Ya lo vas a ver, nuestro poder se elevará. Ahora todos unidos escuchen. Never give up, stand up and stop. Siempre supe, todos me estarán. Siempre supe, nunca me dejarán. Yo sé que puedo contar, solo con ustedes puedo contar. Nuestros miedos superemos con gloria. Niños seremos felices. Estaba completamente quieto analizando lo mejor que podía a su oponente. Sus insectos zumbaban hablándole y dándole información necesaria para su victoria, por lo que podía analizar esta chica era muy superior a él en casi todos los aspectos. Sabía que era peligrosa con ese abanico gigante que tenía en su espalda, por lo que tenía que asegurarse de que lo soltara. Por suerte el viento no era tanto una amenaza para él como el fuego, aunque podía causarle ciertos problemas si no se cuidaba. El problema era que no sabía si tenía otra afinidad, o podía hacer jutsus con otros elementos aunque sean de bajo nivel. Por lo que había visto en la segunda etapa, eran bastante hábil en taijutsu, por lo que no podía dejarla acercarse mucho, y ese era otro problema porque sus insectos Kikaich eran mucho más efectivos cuando estaban cerca de su presa. Cierto que se había entrenado con Gei Sensei para mejorar su taijutsu, pero era imposible nivelar las cosas solo en un mes. Por lo menos su velocidad había aumentado y no corría tanto peligro de ser abrumado ni bien comenzaba la pelea. Por lo demás tendría que analizar las cosas mientras ocurran y esperar que su maestría con las técnicas de su clan sean suficientes para vencer. Temari sonrió confiada pero se mantuvo alerta en todo momento, estiró su mano rápidamente y agarró al insecto antes de que se posara en su hombro. Si no fuera por el entrenamiento con Naruto que le enseñó a percibir cualquier cosa que se acercara no lo habría descubierto. No era ni de cerca tan buena como el pelirrojo pero se las arreglaba. No creo que debería darle a una chica un insecto, comentó aplastando al bicho en su mano, tendemos a estar asqueadas por ellos. Shino no respondió y más bien se colocó en una posición listo para el ataque. Su predicción de que no sería tan sencillo colocarle los insectos a escondidas como con su último rival fueron acertadas. Temari también se colocó en su lugar y la pelea de verdad comenzó. Su abanico se abrió con rapidez y fuerza, creando varias corrientes de viento que salieron disparadas hacia el chico, que no tuvo más remedio que saltar hacia un lado para no ser rebañado por las cuchillas. Sus insectos podían en su mayoría maniobrar sin ser dañados por el viento, pero él no tenía esa habilidad, por lo que tenía que forzosamente apartarse. Eso y el que esas cuchillas de viento eran mucho más rápidas que las que había utilizado contra la chica de la aldea del sonido también tenía que ver. El zumbido de los Kikaich comenzó a escucharse por todo el estadio y pronto una nube negra salió disparada desde las mangas de Shino. Tenía una sorpresa para más adelante, pero por el momento se mantendría con lo que ya había mostrado y vería qué tan peligrosa era la rubia. Temari por el contrario clavó el abanico en el suelo y comenzó a hacer posiciones de manos mucho más rápido que antes. Katon. Aisekiso, elemento fuego. Polvareda de cenizas, comentó Temari aspirando todo el aire que podía. Cuando exhaló, cenizas negras y calientes salieron disparadas de su boca. Se podía escuchar el típico sonido de cuando algo se quema mientras las cenizas y los insectos colisionaban. Las cenizas no eran demasiado poderosas, pero podían mantenerse en el terreno y Temari podría usarlas nuevamente para defenderse. Además evitaba que los insectos pudieran utilizar el suelo circundante para atacarla. Había aprendido este jutsu específicamente para esta pelea. Como el fuego no era su afinidad, sintió su chakra bajar significativamente pero nada demasiado importante. Aprovechó que Shino estaba sorprendido, o por lo menos eso esperaba, para acercarse rápidamente dejando su abanico atrás porque el peso solo la haría más lenta. El chico no se esperó un ataque frontal tan pronto y recibió el golpe en toda la cara haciendo que dé un par de pasos atrás. Reaccionó más rápido esta vez y levantó el brazo para detener el próximo ataque, al mismo tiempo tuvo que agacharse por la patada que le hubiera dado.
Como esperaba, fue un acierto el haber entrenado Taijutsu con el mejor en la materia que tenía Konoha, pero estaba constantemente a la defensiva, sin poder atacar y solo empeoraba mientras más golpes evitaban. La fuerza física de Temari era muy superior a la de Shino. El azabache decidió comenzar el contraataque y tomó un truco del libro de Gaara. Nunca se le había ocurrido usar sus insectos como una armadura, pero había practicado un poco y servía en su mayoría. Los Kikaichi comenzaron a recorrer la piel del Ichiko, protegiéndola y envolviéndola como la arena de Gaara hacía con el pelirrojo. El que pudieran comerse el chakra era una ventaja porque no necesitaban tomar el chakra de su usuario, sino que tomaban el chakra del enemigo y lo usaban como un refuerzo para sus cuerpos pequeños. Pronto los golpes de Temari ya no estaban surtiendo el mismo efecto en Shino y dentro de un minuto el chico estaba respondiendo a los ataques de la rubia, que a su vez había tenido que usar toda su velocidad para poder evitarlo. Saltó alejándose para darse un respiro y se revisó las manos. Tenía heridas pequeñas que se parecían mucho a los cortes, pero sabía que eran varias mordidas. Levantó la cabeza para ver a Shino, que ahora estaba mucho más seguro. Su postura, mientras seguía siendo bastante básica, ahora mostraba más fuerza y podía escuchar el zumbido de los bichos, amenazándola si llegaba a acercarse. Tenía que reconocer que era algo bastante interesante, utilizar como armadura a sus insectos, asqueroso pero ingenioso. Retrocedió un poco más y agarró su abanico. Sabía que esa armadura de insectos no sería tan pesada como la armadura de su hermano, pero aún debía ralentizar sus movimientos, así que podía aprovecharse de eso. Tal vez no puedo acercarme, pero no es lo único que tengo. Moviendo su abanico creó un enorme tornado de viento que comenzó a tragarse a Shino lentamente. Algunos de sus Kikaichi se desprendieron de su cuerpo y fueron arrastrados por el tornado. Las cenizas en el suelo aún calientes volaron hacia el tornado tornándolo aún más peligroso. Notó como el viento en ciertas partes y pequeñas cantidades se volvían cuchillas que cortaban a sus pequeños insectos si no terminaban muertos gracias a las cenizas. Sea como sea, era peligroso dejarse arrastrar. Saltó lejos y se aferró a un árbol para no ser arrastrado por el tornado que cada vez era más fuerte y dejó que algunos de sus amigos se pegaran al tronco. Temari aprovechó el momento y volvió a hacer señales de mano. Katon. Atsui Boringu no Jutsu, elemento fuego. Bola de calor, escupió una pequeña bola de fuego que se movía a una velocidad increíble hacia Shino. El chico tuvo que soltar el árbol y poner sus brazos frente a su cara para protegerse. El fuego quemó a sus insectos mucho más rápido y despiadadamente que las cenizas, además de quemar las mangas de su traje y dejar al descubierto su pequeña sorpresa, para disgusto de Temari. Los nuevos insectos eran mucho más grandes que los Kikaichi, pero por lo que podía decir también se alimentaban de chakra. No sabía si eran como los Kikaichi, pero sí sabía que podían ser pocos pero serían muy peligrosos. Shino estiró sus brazos y enseguida los insectos más grandes desplegaron sus alas y comenzaron a volar cerca de Shino. Tenía la piel verde claro, el zumbido que hacían eran casi ensordecedor, tenían 6 patas delgadas y un par más que parecían navajas. Estos son unos insectos muy especiales, habló Shino por primera vez en la pelea. Te daré un consejo: no dejes que te toquen. Había 8 insectos de esos y ni bien Shino terminó de hablar salieron disparados hacia la rubia con una velocidad que no podía seguir. Instintivamente se tiró al suelo evitando que la tocaran como había dicho el azabache, pero uno logró cortar su cabello limpiamente. Otro cortó fácilmente la rama del árbol que tenía cerca, ni siquiera parecía haberse esforzado para cortarla. En el área de descanso los otros genin veían con atención la pelea. ¿Qué son esas cosas?, preguntó Kankura asqueado. Pensé que solo podía utilizar esos insectos negros que vivían en su cuerpo. No creo que esos insectos sean iguales y no creo que los vaya a utilizar todo el tiempo, dijo Shikamaru. Deben ser mucho más difíciles de controlar que los Kikaichi y lo más probable solo lo estén ayudando por el momento. Entrecerró los ojos cuando vio a uno desaparecer completamente. ¡Qué velocidad! Naruto silbó impresionado por la velocidad que tenían esas cosas. Parecían cortar el aire mientras se movían evitando completamente la fricción y por lo tanto moviéndose a una velocidad que era prácticamente imposible de ver. A duras penas podía captar el sonido que hacían al moverse gracias a sus sentidos hipersensibles, pero estando en pelea no sabía si podría reaccionar a tiempo para evitarlos y esas cuchillas que tenían por patas lo más seguro eran letales juntándola con esa velocidad. Temari juró mientras volvía a lanzarse al suelo evitando que le sacaran la cabeza, pero recibió un corte profundo en la mejilla.
Sacó rápidamente un par de shurikens y los lanzó hacia los insectos, desaparecieron nuevamente y las armas se clavaron en una piedra sin causar el más mínimo daño, volvió a jurar y agitó su abanico creando una cúpula de viento cortante a su alrededor, sonó metálicamente cuando las cuchillas de los insectos chocaron contra las cuchillas de viento y los vio alejarse momentáneamente. De repente recibió un golpe en la cara por parte de Shino que pareció a su lado de repente. ¿Cómo llegó hasta aquí tan rápido?, preguntó Temari en un susurro. Evitó nuevamente a esos insectos verdes y tuvo que poner su abanico como protección para evitar a Shino nuevamente, pero lo sorprendente era que ahora había dos chicos en lugar de uno. Revisó el árbol en el que había estado apoyada y notó un par de los insectos Kikaids, lo que quería decir que ese era un clon. Gruñó al verse en tanta desventaja. Ahora no solo tenía que enfrentarse al chico y esos insectos extraños, sino a un clon del chico que podía hacerle bastante daño si el dolor en la cara era cualquier cosa que decir. Se levantó ideando un plan viable para poner la pelea nuevamente a su favor, pero la verdad no se le ocurría nada. Shino era muy complicado porque sus ataques de viento casi no funcionaban contra sus técnicas, estaba en desventaja, pero si podía deshacerse de esos insectos verdes, podía hacer que desgaste todo su chakra y podría vencer. Agitó su abanico creando otro tornado que lanzó rápidamente hacia Shino, aprovechó que la atención de su enemigo estaba en su ataque para alejarse más, y de paso se colocó detrás de Shino. Esos insectos verdes deberían ser bastante difíciles de controlar según lo que sabía del clan de los insectos. Shino saltó lejos del tornado mientras los insectos verdes ya habían desaparecido sin que les dijera nada, apretó los dientes frustrado por su incapacidad para controlarlos correctamente. Su padre le había advertido que no serían fáciles de controlar y absorberían mucho de su chakra, pero sabía que no podía vencer a esta chica si no tenía algo bajo la manga. Lastimosamente sus insectos Kikaids eran demasiado susceptibles a ataques de fuego, sabía que la chica tenía esa información y aprendería un par de jutsus básicos, lo suficiente para matar a sus insectos y por supuesto darle dolores de cabeza, por lo tanto necesitaba algo más resistente y no tan sencillo de asesinar. Mandó al clon a atacar a Temari rápidamente porque también sabía que la chica tenía una inteligencia que podía rivalizar con la de Shikamaru. La rubia notó el clon acercándose así que comenzó a hacer señales de mano nuevamente, dejó que su chakra fuera absorbido por la técnica aún más de lo normal y escupió un nube enorme de cenizas que ocultaron al clon por un segundo. Cuando las cenizas por fin cayeron al suelo el clon se había deshecho y los insectos se habían convertido en cadáveres calcinados. Shino gruñó nuevamente y se lanzó al ataque junto con los insectos verdes. La rubia nuevamente tuvo que retroceder o mantenerse defendiendo su posición, aunque era bastante difícil con esas navajas, amenazando con cortarle la cabeza a cada segundo. El chico no era exactamente excelente en taijutsu, pero la armadura de insectos le daba una ventaja molesta. En las gradas los espectadores gritaban emocionados viendo la pelea bastante entretenida, mientras ciertas personas caminaban por el lugar posicionándose como se los habían ordenado. Había algunos Junin por el lugar asegurándose que los civiles no causara problemas, y en especial los ninjas de las otras aldeas estuvieran donde deberían estar. Por lo menos ahora sí estaban todos los ninjas trabajando como deberían, no todos en el estadio sino también en la aldea, pero todo el cuerpo militar de Konoha estaba en sus puestos de trabajo por cualquier razón que pudieran ser necesitados. Hinata estaba viendo la pelea cerca de donde estaba sentado su padre y tenía a su lado un asiento vacío que había reservado para su amiga, a la cual no había podido encontrar desde la mañana. Estaba preocupada en especial considerando los comentarios de su padre, eran después de todo un clan ninja, si Yashi quería a su amiga muerta tenía que ordenárselo a algunos de sus ninjas y se haría. Volvió a revisar el estadio buscando esa cabellera roja rosácea que caracterizaba a Tayuya pero no encontró a nadie como ella. Lanzó una mirada hacia su padre y hermana y suspiró. Hanabi era una buena chica, incluso la había intentado ayudar cuando su padre no podía verlas, pero siempre había estado celosa por la atención que ponía su padre en ella. ¿Notas las fallas que tienen en sus poses y en las transiciones?, preguntó Yashi a su hija menor. Hanabi estaba concentrada en la pelea, analizando cada pose, cada movimiento y pensando en cómo podría contrarrestarlos o usarlos a su favor. El abugame en un principiante deja muchos huecos que fácilmente se podrían aprovechar, pero esos insectos verdes lo compensan. Luego se enfocó en la chica. Por otro lado, la Sunanin tiene unos excelentes reflejos y sus transiciones son suaves y precisas pero carecen de fuerza suficiente.
Yashi asintió complacido. Él podía notar muchas más fallas, y si esta fuera una batalla real, estaba seguro que alguien ya los habría asesinado, pero su hija aún estaba aprendiendo, muy rápido, sí, pero aprendiendo al fin y al cabo. Hinata los desconectó nuevamente intentando encontrar a su amiga. Aún estaba algo molesta por lo que le dijo, pero después de un par de días de pensarlo podía entender lo que le estaba intentando decir. Era bastante difícil desprenderse de todo lo que le había enseñado desde niña, pero por lo menos estaba pensando en lo que su amiga Ikurena ya le había dicho. En otro lado del estadio las amigas de Temari estaban haciendo muecas, eso debió haber dolido, se quejó Ino al ver el golpe pesado y doloroso que había recibido su amiga rubia por parte de Shino, desde cuando Shino sabe taijutsu. Ha estado entrenando con Rei, respondió Kurena y moviendo sus ojos rápidamente, aún le falta mucho para siquiera considerarse un genin en cuanto a taijutsu, pero lo compensa bastante bien con esa extraña armadura suya y los insectos verdes. No sabía que los Aburame tenían otros insectos aparte de los Kikaich, dijo Sakura interesada y algo asqueada. Todo estaban en las mismas, nadie aquí lo sabía, murmuró Igao sonriendo cuando Temari pasó las defensas de Shino y lo golpeó con su abanico. Una buena idea, susurró. Shino gruñó dando un par de pasos atrás, ese abanico era demasiado grande y pesado, el golpe que le acababan de dar había resentido sus costillas, por el rabillo del ojo notó como el primero de los Tsukamakiri se alejaba cuando no pudo seguir controlándolo. Tenía que apresurarse en vencer o estaría en problemas, pronto los demás insectos comenzarían a alejarse también y eso lo dejaría completamente abierto. Temari jadeaba del cansancio pero sonrió cuando notó que uno de los insectos se alejaba, golpes lo suficientemente fuertes para desconcentrarlo y hacerle un gran daño haría que esos insectos molestos dejaran de recibir órdenes y por lo tanto se marcharan. Aplastó otro Kikaich y suspiró, ese era el problema, si llevaba la pelea cerca era más fácil que le colocara los insectos encima y podía causarle problemas si no tenía cuidado. Cuando Shino se lanzó una vez más al ataque Temari comenzó a tejer entre sus ataques, moviéndose cada vez más cerca del lugar en que necesitaba estar. De vez en cuando lanzaba un golpe, pero en su mayoría eran suaves por lo que Shino no tenía ningún problema con ellos. La rubia sonrió cuando comenzaron a pisar las cenizas que había dejado su ataque contra el clon de insectos. Cuando estaba segura que estaban en el centro comenzó su contraataque, se agachó dejando que uno de los insectos pasara de largo y movió su abanico rápidamente. Las cenizas se levantaron gracias al viento y cuando el abanico tocó el cuerpo de Shino las cenizas ya lo estaban rodeando quemando los insectos que cubrían el cuerpo del chico. Shino lanzó un grito de dolor láser no solo golpeado en el mismo punto de antes sino que también recibió quemaduras. Quiso responder al ataque pero Temari estaba controlando el aire a su alrededor y gracias a eso también estaba controlando las cenizas. Los insectos Kamakiri eran más resistentes al fuego que los Kikaich pero había tantas cenizas al rojo vivo que también estaba siendo afectados. Pronto 3 salieron volando alejándose de la batalla y uno más terminó muerto a sus pies. Solo le quedaban 3 insectos y sus Kikaich estaban muriendo demasiado rápido, intentó alejarse pero solo terminó cayendo en una trampa de Temari que ya había previsto ese movimiento, controló el viento de tal forma que las cenizas atacaran por la espalda mientras ella golpeó al chico con todas sus fuerzas en el tórax. El combo por fin cortó el control de Shino con los Kamakiri dejándolo completamente a su merced. Ahora sin los insectos increíblemente rápidos, molestándola logró evadir mucho más fácilmente los ataques de Shino que aunque pesados y poderosos eran muy lentos y básicos lo que le permitió golpearlo varias veces con su abanico antes de retroceder y asesinar a los insectos que se habían pegado a ella. El poder levantar las cenizas del suelo ayudaba un montón con los pequeños insectos y en un par de minutos Shino estaba en el suelo y Temari se estaba alzando con la victoria aunque completamente agotada. El estadio entero se levantó gritando y aplaudiendo en especial los pocos habitantes de la arena. Su genin me ha dejado impresionado Okage-sama, dijo el Kazekage mientras aplaudía lentamente. Igual que la suya, respondió Sarutobi del mismo modo, tiene un control del elemento aire de cuidado. El Kazekage asintió ya pensando en cómo podría utilizar a la mocosa, en un mes sus habilidades había mejorado increíblemente o en su defecto no había mostrado su verdadera habilidad antes. Bueno, no había caso en preocuparse por eso en este momento, tenía cosas más importantes que hacer como matar a su maestro o raptar a Sasuke-kun. El Junin volvió al centro de la arena y esperó un segundo a que el público hiciera silencio, anunció el nombre del vencedor de la primera pelea y llamó a los médicos para que revisaran a ambos genin. La siguiente pelea es entre Kankuro no Sabaku contra Sasuke Uchiha. Los gritos comenzaron nuevamente al oír el nombre del Uchiha.
El marionetista descendió normalmente y se colocó junto al Junin, pero como algunos esperaban, Sasuke no apareció. El estadio se silenció rápidamente, pero pronto comenzaron los susurros al no saber por qué el Uchiha no aparecía. El Junin por supuesto regresó a ver hacia el Hokage. Sarutobi se levantó con un suspiro y se acercó a un micrófono cerca que ocupaba para los anuncios. En vista de que Sasuke Uchiha no ha aparecido, se tomará un receso de 5 minutos, si el competidor no llega en ese tiempo, será descalificado como las reglas indican. Volvió a alejarse ignorando las quejas de algunos de los presentes, en especial de la gente que apoyaba en todo a Sasuke como Mebuki. Sakura enterró la cara entre sus manos con el rostro completamente rojo al escuchar a su madre gritar a todo pulmón su indignación por la posible descalificación de Sasuke. Por favor díganme que no éramos así cuando se trataba de Sasuke, dijo Ino haciendo una mueca. El silencio fue todo lo que recibió, haciendo que ella así como Sakura gimieran de disgusto. Por lo menos han abierto los ojos, murmuró Ana divertida, ya no hacen el ridículo persiguiendo al pato. Sakura e Ino gimieron nuevamente mientras las demás se reían haciendo sonidos de pato. Me pregunto, dijo Ayame viendo a Mebuki, ¿tu mamá está enamorada de Sasuke? Preguntó regresando a ver a Sakura. La pelirrosa volvió a gemir de disgusto. No me hagan pensar en algo como eso, se quejó. Se supone que tengo que pensar que mis padres están ya enamorados y completamente felices en su relación, aunque si era sincera cada que Mebuki hablaba con ella era para preguntarle o hablarle de Sasuke, ella misma ya había pensado en que su madre estaba enamorada del último Uchiha. Las demás se rieron un poco más. ¿Entonces qué creen que esté demorando a Kakashi y su alumno estrella? Preguntó Anko bastante aburrida. Conociendo a Kakashi solo quiere causarnos una molestia a todos, respondió Kurenai. O tal vez es tan arrogante que cree que puede hacer lo que se le pegue la gana, dijo Ana bastante molesta con el hombre pervertido. Lo ha hecho desde hace tiempo y como se lo cree el Junin más fuerte, se le han permitido todas sus faltas. No sé cuántas veces ha llegado tarde a las reuniones de los Junin con Okage-sama. Todas estaban de acuerdo, por lo menos quienes había trabajado con el hombre. Eso dejaba fuera a Ino y Kin solamente, ya que Sakura era su alumna y las demás había tenido reuniones o alguna misión con él. Mientras esperaban, la gente comenzó a levantarse aprovechando para ir al baño o para ver qué había de comer. El local de Remen Ichiraku había recibido un puesto especial entre los locales y su popularidad estaba subiendo ya que mucha gente estaba dirigiéndose hacia allí. Pronto Ayame tuvo que levantarse para ayudar a su padre, aunque sabía que una vez comenzaran nuevamente las peleas, estaría libre para regresar y ver pelear al chico que poco a poco se iba ganando su corazón, ahora no como un hermano, sino como un chico hecho y derecho. Claro que aún había el problema de que muchas otras chicas tenían el mismo plan y por lo que sabía, tanto Temari como Sakura lideraban el camino. Mientras tanto el Kazekage aún estaba intentando hacer que Sarutobi dejara competir a Sasuke, pero sin decirlo abiertamente. Cosa que no estaba funcionando en lo más mínimo para su frustración. Le había dicho claramente a Sasuke que tenía que vencer este torneo con las notas más altas y hasta ahora no lo estaba haciendo. Lo peor sería el único competidor descalificado en varios años. Se tranquilizó pensando en que no importaba un carajo en verdad, ya que pronto Konoha desaparecería. Sarutobi en cambio pensaba en la avalancha de reclamos y quejas que le llegarían a su oficina si Sasuke no se presentaba a tiempo. Lo peor de todo no era eso, sino lo bajo que caería el nombre de su aldea por tener el único miembro descalificado de la competencia en varios años. Tenía que mantener la reputación de su aldea para que pudieran seguir con la tranquilidad y paz que hasta ahora había tenido. Si su reputación bajaba, aldeas como Kumo y en especial Iwa intentarían atacarlos tarde o temprano. Estaría menos preocupado si Tsunade por lo menos estuviera presente, en especial si luchaban contra Iwa, ya que tenía por lo menos el doble de ninjas que su aldea y muy poderosos. Vio su reloj y gruñó cuando estaban por cumplirse los 5 minutos. Sería conveniente si aplaza la pelea de Sasuke hasta la última, así su reputación no se verá tan manchada, dijo el Kazekage sabiendo lo que tenía en su cabeza su maestro. Sarutobi se lo pensó un momento, pero la verdad es que su poder ya estaba demasiado fragmentado dentro de la aldea como para poder darse esa posibilidad. No, tenía que demostrar en especial a Danz y los consejos que el Hokage es el que mandaba en la aldea. Eso no es una opción, respondió fríamente. Ya vería cómo solucionar los problemas que traería esta decisión, pero por el momento tenía unos más inmediatos. Le mando un mensaje a Genma para que declara a Kankuro vencedor por inasistencia de su contrincante.
Orochimaru apretó los dientes un segundo antes de controlarse nuevamente. De todos modos comenzaba la pelea que más le interesaba. Quería ver qué había aprendido Naruto, quería ver Sukeko y Genkai nuevamente en acción y quería ver cómo se enfrentaba a Gaara. Además, si todo salía según lo previsto, Gaara estaría en un estado de ánimo asesino y por ende más fácil de desatar a la bestia con cola. Genma se aclaró la garganta llamando la atención de la gente que nuevamente estaba en sus lugares. Sasuke Uchiha no se presentó a su pelea después de 5 minutos de su llamado, por lo tanto, es descalificado y la victoria es para Kankuro no Sabaku. Todos sabían que este sería el resultado, pero de todos modos todo el mundo susurraba indignados por lo que estaba sucediendo. Kankuro solo sonrió ya que a la final eso le convenía, no luchar contra el Uchiha lo dejaría descansado y listo para la batalla que estaba por comenzar dentro de P.